Bueno, quiero comenzar mencionando algunas opiniones sobre el libro de Eclesiastés, para que tengamos una idea de lo que se trata. Bueno, este es un señor, francés, y él dice: la única literatura agradable que ha sido compuesta por un judío. ¿Qué le parece? Eso significa todo lo demás en la Biblia es desagradable, pero lo único que me gusta, él es un racionalista francés del siglo XVIII. Él dijo también: el Eclesiastés es como un pequeño escrito de Voltaire, es otro racionalista francés, perdido entre los infolios de una biblioteca de teología. O sea, esto es un tesoro, pero perdido entre toda esa literatura religiosa del Antiguo Testamento. Bueno, una autoridad cita a otro autor que dice: este libro de Eclesiastés, con casi tantas contradicciones como versículos, debe ser considerado como breviario del más moderno materialismo y de una permisividad extrema. ¿Qué le parece esos comentarios? Este es muy interesante, dice: ningún libro en el Antiguo Testamento es tan definitivamente problemático, y el rango de problemas que representa ha evocado tanta literatura como para suplir material para estudio prácticamente interminable. Y miren este otro comentario, también citado por uno de estos eruditos. Así con paciencia, ¿verdad, Keila? Miren lo que dice esto es una hipótesis que alguien quiso decir, que el Eclesiastés es tan difícil de entender, y miren la explicación que él da. Los documentos originales, tal como aparecen, eran ininteligibles, y este autor sostuvo que esto se debía al hecho de que las páginas de los documentos, los cuales él alega fueron escritos en estilo cuneiforme, habían sido traslocados en algún momento de la transmisión. O sea, como que estaban todos los pergaminos ahí y como que no lo pusieron en el orden correcto, y entonces él dice: por eso es tan difícil de entender el libro de Eclesiastés. Ustedes pueden ver entonces que es un libro que ha dado lugar a comentarios tan diferentes y negativos. Keila me dice que tengo que tener paciencia, que al final Bueno, yo fui provocado a estudiar el libro de Eclesiastés hace más de 50 años, o sea, creo que solamente Calderón estaba vivo aquí, ¿verdad? Y, bueno, ahí está también, sí. Miren, yo estaba en la clase de la escuela dominicana. Bueno, hay más gente aquí. No, usted no. Usted levantó la mano solamente. Yo me convertí en la iglesia de San Pedro de Macorís, y un día me tocó dar la clase en la escuela dominical, y a mí se me ocurrió tomar el libro de Eclesiastés. Pero el misionero, el pastor, cuando me vio ahí, que desde su punto de vista yo estaba perdido en lo que estaba diciendo del Eclesiastés, él intervino con mucha cortesía como para orientarme. Y entonces yo me quedé con la idea: pero ven acá, entonces, ¿qué es lo que significa todo este libro? Y ahí yo comencé una investigación, o sea, comencé a investigar. Yo digo, yo tengo que entender el libro de Eclesiastés. A partir de ahí, yo en mis viajes a Estados Unidos, a veces visité universidades o visité personas que tenían una gran biblioteca. Aquí mismo en Santo Domingo hay una buena biblioteca de la Iglesia Episcopal,
Y en todos esos sitios yo pasé horas buscando todo lo que podía encontrar sobre el libro de Eclesiastés. Finalmente, yo comencé a observar y yo decía que el Eclesiastés tiene reflexiones. Y yo quise como organizar todas las reflexiones. Y vi que eran reflexiones de 2 partes, 3 partes, 4 partes, 7 partes. Y estaba ahí organizando yo el libro de Eclesiastés. Hasta que una noche, cansado de estudiar, me vino a la mente la idea, porque descubrí una reflexión de 7 partes. Y se me ocurrió esa noche, y no podría ser que todo el Eclesiastés está escrito en estructuras de 7 partes, pero estaba tan cansado que lo dejé para la madrugada. Y de madrugada me levanté y armé el libro de Eclesiastés. O sea, 3 más 4 son 7, y fui sumando así y vi que el libro entero se podía organizar en poemas de 7 partes. Y de repente tengo delante de mí como si yo hubiera armado el rompecabezas. Ahora, un libro tan difícil, después que yo tenía así mi propuesta hecha, yo dije, espérate, Dunker, cógelo con calma. Hay que consultar a los eruditos. Y ahí este hermano Daniel Cerda, que vino aquí, me consiguió un erudito del seminario de Ceteca en Guatemala, que me acompañó por varios meses. En ese tiempo lo que había era correo electrónico, no había WhatsApp y todo eso. Y él me fue diciendo, mira, aquí se puede, aquí no se puede, hasta que al final me dijo, bueno, ya yo creo que tú puedes seguir adelante con tu libro. Y ahí entonces yo pensaba que ya tenía una opinión importante que me habían dado. Bueno, el resumen de todo esto es que el libro de Eclesiastés, le voy a proponer, está formado por 4 discursos. Si ustedes ven los comentaristas, casi ninguno dice 4, dicen 3, 5, 2. Pero yo dividí el Eclesiastés de una manera exacta en 4 discursos. Y cada discurso está formado por poemas que yo estoy llamando septetas. Eso significa que son 28 septetas. Y cada septeta tiene 7 partes. Bueno, eso lo veremos poco a poco en todo lo que sigue. Bueno, esto es lo que estaba adelantando. Otro dato que Dios me permitió manejar, cuando yo tenía ya todo listo para publicar mi libro, Poemas Filosóficos del Rey Salomón, yo me metí en el buscador y apareció un estudio de los masoretas. Eran judíos que preservaban el texto, y entonces, para ellos asegurarse de no cometer errores, ellos contaban las líneas, los puntos, y decían, en esta línea hay tantas rayas, tantas cosas. O sea, que tenían que hacer un estudio casi matemático, físico del texto. Y algunos de ellos eran comentaristas muy buenos. Yo encontré un comentario de los masoretas y ahí descubrí que ese comentario divide el Eclesiastés exactamente en estos 4 discursos que le acabo de decir. Cuando yo vi eso dije, wow, pero Dios me está diciendo que siga adelante. Ya tenía mi libro listo para publicar y entonces decidí ir ante un intelectual dominicano, Federico Enrique Grateró, de la Academia de Lengua. Él no es creyente de una iglesia evangélica, pero yo quise ir hacia afuera, para que alguien de afuera como que me evaluara el libro. Bueno, don Federico Enrique Grateró se quedó tan entusiasmado con el libro que él me escribió 3 prólogos, no 1. Él escribía en el periódico y él entonces cada semana publicaba un nuevo artículo sobre el Eclesiastés.
Y todo eso fue una manera como Dios me dijo, sigue adelante, que va bien. Así que lo que le voy a dar es el resultado de toda esa investigación. Bueno, la idea es que hay un discurso existencial. Déjenme ver si bajan. Sí, bueno, ya pasó el existencial. Le doy para atrás. De todas maneras, esto solamente quiero darle una visión a vuelo de pájaro. Ahí está el discurso existencial. Fíjense que son 7: monotonía de la vida, un rey en busca de la verdad, un rey en busca del placer, el rey se preocupa por su relevo, matarse trabajando, transitoriedad de las cosas y el hombre y el Dios infinito. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero el libro se compone también de un discurso social. No voy a comentarlo hoy, pero son exactamente 7 septetas. Cada número que están viendo ahí es un poema de 7 partes. Y luego viene un discurso universal y finalmente un discurso realista, que es el final. Entonces entremos para ver hoy el primer discurso, que es el discurso existencial. ¿Alguien sabe lo que fue el existencialismo? ¿Alguien tiene idea de eso? El existencialismo. Le viene a la mente la idea del existencialismo. Bueno, fue una filosofía de la época moderna, siglo XIX, por ahí, Jean-Paul Sartre y otros así, que ellos eran pesimistas. Sartre escribió un libro, La náusea, que él iba moviéndose de un sitio a otro y dice, donde quiera que yo iba me entraba como una náusea, como que nada tiene sentido. Yo quiero sugerir que esta primera parte del Eclesiastés tiene como ese sabor existencial y es una crítica de la vida, como que nada aquí abajo tiene sentido. Miren cómo comienza. Este es un preámbulo a todo el libro. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto probablemente no es parte del texto original, sino que fue añadido por los varones de Ezequías. Si leen mi libro van a ver más detalles sobre eso, que recopilaron también proverbios. Si ven el principio de Proverbios y otros libros de Salomón, él a todo le pone un título y probablemente este fue el título que él le puso. Y por eso habla en tercera persona, palabra del predicador. O sea, no es el predicador que está hablando, sino que él se está refiriendo al predicador. Y anuncia el tema que viene, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Veamos entonces el primer poema. Monotonía de la vida. Miren, algunos poemas como este comienzan con un pie de amigo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Un pie de amigo significa que todo lo que sigue responde a esa primera pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miren la respuesta. Bueno, no se ve, pero ustedes, se lo voy a leer y ustedes van a recordar, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ustedes ven como el pesimismo, la monotonía que él está describiendo de la vida. Y todo eso es en respuesta a esta pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Entonces, la respuesta es cuando está diciendo esto es un movimiento sin sentido. Entonces, esas 4,
Fíjense que son 4 oraciones, 4 declaraciones que tienen el mismo sentido. Y luego vienen 3 como si fuera respuesta. Esto sería la tesis, esto lo contrario, la respuesta a lo que había dicho antes. Miren 3 cosas importantes que él va a responder. Primero, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso es como decir, todo llega a cansar, todo harta. Hasta la belleza cansa. O sea, todas las cosas son fatigosas. Eso es, mira, no hay nada que tú puedas decir como que eso te va a dar el sentido de la vida, porque al final tú te cansas de cualquier cosa. Segundo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. O sea, que la historia se repite. Y tercero, y nada hay nuevo debajo del sol, hay algo de que se pueda decir, y aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Y entonces todo eso concluye, esto es lo que yo llamo una septeta completa, que tiene un pie de amigo, 7 partes y una moraleja final. Esta es la moraleja final, no hay memoria de lo que precedió. O sea que todo pasa sin dejar rastro, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. O sea que eso es la vida. Bueno, lo que quiero que observen que este es un poema completo de 7 partes. No sé si quieren reaccionar, si los he convencido de que son poemas de 7 partes. ¿Qué piensan ustedes? Josué, tú piensas que es un poema de 7 partes, ¿verdad? Si me dice que no, te fusilo por ahí. Sí, claro. Eddie, ¿tú ibas a decir algo? Sí. No, el pastor decía que yo daba mi opinión, me parece muy interesante todo eso, cosas que uno desconoce y es tema de seguir estudiándolo. Perfecto. Lo que quiero que ustedes vean que tiene un orden. El problema de Eclesiastés, les sugiero, es como si ustedes le dieran una poesía sin dividir las estrofas una de otra. Y entonces uno no podría sacar el sentido. Lo que estoy dando aquí es supuestamente los poemas originales como fueron hechos. Entonces, este fue el primer poema. Miren el segundo, lo vamos a ver un poquito más rápido. Un rey en busca de la verdad. Miren, este es una septeta de 7 partes, sin pie de amigo ni moraleja final, sino 7 partes. Un rey en busca de la verdad. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo de Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no puede enderezarse y lo completo no puede contarse. Y entonces concluye con 3 declaraciones finales y esa es la septeta, o sea, son poemas exactos de 7 partes. Hablé yo en mi corazón diciendo, fíjense que estas 3 partes es como la conclusión después de lo que se dijo antes. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Pero denle un aplauso a Salomón, por lo menos, señor. Me parece que está bien. ¿Qué dice Genaro? ¿Qué tú dices? Dolor. Esto es como una burla para decir que es mejor ser ignorante. Mientras más tú sabes, más tú te preocupas. O sea, esto es como diciendo,
todo lo que tenemos aquí abajo no es más que vanidad. Aquí no hay nada de lo cual tú te puedas aferrar y decir, este es el sentido. Es el segundo poema, pero Pastor observen, Duncan. hermano. Dunker, Sí, por favor. en el Zoom hay una pregunta. Dice que si pudiera explicar de nuevo el concepto del pie de amigo y si también se puede comprar el libro digital. Sí, el libro está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon. Yo traje alguna copia aquí y Está aquí en el templo, Pastor sí, está aquí en Vladimir. el templo. Y hoy, bueno, lo pueden conseguir en Amazon, sí. La copia que tengo aquí la voy a poner a 100 pesos. ¿Qué le parece, señor? Un libro a 100 pesos. Sí, tengo más en el carro por si se acabó. Bueno, lo que quiero, hermano, mire, lo que quiero que ustedes vean es que son poemas de 7 partes. O sea, sí, el pie de amigo es una expresión que yo he introducido para explicar la septeta completa. Una septeta, todas las septetas tienen 7 partes, pero algunas septetas tienen un pie de amigo que es una declaración que sirve de apoyo a todo lo que se va a decir después. Una referencia, y entonces a partir de ahí es como respondiendo a esa referencia. Miren el tercer, un rey en busca del placer. Miren este poema para que ustedes vean que son poemas de 7 partes, exactamente de 7 partes. Miren el pie de amigo, dije yo en mi corazón. Si ustedes ven todos estos poemas, van a ver que esta expresión es característica. Dije yo en mi corazón, sentí en mi corazón. O sea, es como decir, me puse a pensar, reflexioné. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. Ese es el pie de amigo. Ahora miren lo que sigue. Son 7 declaraciones como para decir que la vida no tiene sentido. Miren cómo va diciendo. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras. Fíjense que cada parte está tocando un tema que suele ser un motivo de vivir para alguna gente. Aquí está hablando de la risa, del placer. En el segundo tema está hablando del vino. En el tercer punto, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viña, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Entonces concluye con 4 partes más que también se refieren a otras áreas. Dice el punto 4, compré siervos y siervas, ahí pueden ver. Y el punto 5, me amontoné también plata y oro. Y el punto 6, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y el 7, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero vean la moraleja final. Después de decir todo eso, entonces concluye con una declaración final. Tenga paciencia, dice Keila, que al fin y al cabo miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, es el pesimismo que vamos a ver en todos estos poemas, los primeros 7 poemas, pero va a ir cambiando. No se olviden cómo termina el Eclesiastés. Se lo voy a anunciar desde ahora para que no se frustren en el camino.
el fin de todo el discurso. O sea, al final llegamos a la conclusión final, pero todas estas son reflexiones en el camino que está haciendo el sabio Salomón. Pastor. Sí, por favor. Mario Valle tiene la mano levantada. Dígamelo. Sí, Dunker, excelente presentación. Yo soy un fan del libro de Eclesiastés y de tu libro también. Y quisiera que explicaras un poquito la declaración de Salomón, donde él dice que él retuvo la sabiduría o se mantuvo en su sabiduría, pero se sumergió en la necedad. Y lo repite en el versículo 6 y en los versículos anteriores. Eso es una contradicción, por supuesto, pero ¿qué explica en tu parecer, Dunker, y qué nos quiere decir Salomón cuando habla de mantener su corazón en esta, vamos a decir, banda de la sabiduría, pero sumergido en la necedad por probar todas las cosas que probó? Voy a escuchar desde aquí. Sí, lástima que no tenemos todo el tiempo del mundo, porque me gustaría también saber tu opinión. No, yo pienso que Salomón está diciendo que él se entregó a todas estas alternativas de placer sin dejar su mente, sin renunciar a su sentido común, a su inteligencia. O sea, él se metió en todo esto, pero estaba analizando fríamente para ver si todo eso valía la pena. Maribel también, hermana Maribel. Sí, Dios le bendiga, doctor Dunque. Yo quiero hacerle una pregunta. El resultado de Salomón de haber experimentado todo cuanto un ser pensante, sabio, con buenas posiciones, con todo a su favor, terminar con ese, diría yo, con este veredicto que todo era vanidad de vanidad. ¿Había en Salomón, después de haber experimentado todo, cierta frustración? Sí. Es una pregunta. Sí, muy buena pregunta. Miren, yo pienso que Salomón escribe este libro en las postrimerías de su vida y que este libro podría ser el arrepentimiento de Salomón, porque ustedes recuerdan la historia de Salomón, que se metió en muchísimas cosas y Salomón realmente se apartó y Dios lo castigó. Salomón, los últimos años de su vida, estaba en desgracia como político. Israel cayó en crisis y yo pienso que en ese momento de frustración Salomón se detiene a hacer esta reflexión final que va a llegar a su conclusión en otro de los discursos. Bueno, el cuarto... Dunker. Sí. Perdón. También en la presentación anterior me llama mucho la atención de una frase que él dice. Él habla de que todo esto no fue de provecho debajo del sol. O sea, correcto, muy buena observación. no sé si usted va a hablar de eso. No, lo que pasa es que miren, en esta presentación no puedo hacer un comentario amplio porque realmente no lo podría presentar en las sesiones que tengo por delante. Pero esa frase que estás diciendo, Amiel, es clave. Salomón está haciendo una reflexión debajo del sol. O sea, Salomón no está diciendo, Dios me reveló tal cosa. No. Dios le da una sabiduría excepcional a Salomón para que él piense sobre la vida. Yo pienso que Salomón fue el primer gran filósofo de la humanidad, porque el Eclesiastés se escribe antes que Tales de Mileto, que se dice que fue el primer filósofo de la antigua Grecia. Antes de Tales de Mileto, Salomón escribe el Eclesiastés y es como si fuera una reflexión humana para llegar a la verdad de Dios.
No se olviden que al final Salomón va a decir, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, Salomón no comienza con la palabra de Dios, termina con la palabra de Dios. Pero solo digo eso para que no se me frustren en el camino, pensando como algunos de estos comentaristas, que piensan algunos incluso que este libro no debería estar en la Biblia. Pero yo espero que cuando terminemos todo esto, ustedes van a ver por qué está en las Escrituras. Bueno, un rey se preocupa por su relevo. Lo voy a leer rápido. Este es también una septeta completa. Miren el pie de amigo, después volví yo a mirar para ver la sabiduría. Fíjense la expresión que claramente indica el inicio de un nuevo poema. Después volví yo a mirar, o sea, este es un nuevo comienzo, para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Entonces ahí vienen todas estas reflexiones. He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a la tiniebla, el sabio, No voy a leerlo todo porque no vamos a tener tiempo de analizar cada cosa, pero por ahora solo quiero que vean que esta es una septeta completa. Ustedes ven sus 7 partes, o sea que yo no estoy alterando la gramática del traductor. Son exactamente 7 partes, dice la parte 5, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo, etcétera, etcétera. Salomón está diciendo, mire, no hay nada aquí abajo de lo que uno se pueda agarrar para decir, este es el sentido de la vida. Que si tú tienes esto, ya tienes la felicidad. No hay nada aquí debajo del sol. Entonces concluye, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto es como decir, me pasé toda la vida haciendo un capital. Y quién sabe si el que va a heredar todo eso va a ser un sinvergüenza. O sea, no tiene sentido. O sea, Salomón está criticando los valores de este mundo, las cosas por las cuales la gente vive. Incluso dentro de la iglesia vivimos por esas cosas que Salomón está diciendo, no puede ser el sentido final de la vida. Quinto, esta es una septeta simple. Matarse trabajando. Volvió por tanto a desesperanzarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Pregúntele a un millonario, una gente que está ahí trabajando, luchando para acumular. Salomón dice, pero ¿cuál es la ganancia real de tanto acumular? Me han explicado que cuando uno es demasiado rico, llega un momento en que por más dinero que tú ganes, ya tu vida no va a cambiar. Porque, ¿cómo? Bueno, voy a brincar esto, ¿verdad? Simplemente para que ustedes vean que son exactamente 7 partes y que todo tiene que ver con el tema del trabajo. Aunque aquí hace alguna de esas reflexiones que parecen difíciles de entender. Dice la 5, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Bueno, uno podría ver esa declaración y ahí es que algunos dicen, wow, pero es un materialismo inconcebible. Pero si usted lo lee bien, coma y beba, depende de beba qué también.
En ese tiempo se tomaba vino, que era una bebida fermentada. En este tiempo el alcohol se ha hecho más complejo porque ahora tenemos no solamente vino, cerveza, sino ron, coñac, whisky, tequila, vodka, que son bebidas ya. Cuando yo estudiaba medicina, uno de mis profesores nos puso a hacer el experimento de coger un poquito de ron y meter un poquito de carne y parece que se está cocinando. Entonces son bebidas con demasiado alcohol, pero realmente no voy a entrar en ese aspecto legalista, pero yo creo que nada en la Biblia prohíbe que uno tome vino. Lo que la Biblia prohíbe es que uno abuse, que uno se emborrache. No voy a entrar en el aspecto legal detrás de todo eso, pero eso cuando dice, no hay cosa mejor para el hombre que disfrute de su trabajo. Mire, la parte sana que yo veo en esto es, ¿cómo dice? Bueno, lo que nos está diciendo eso a todos, según mi lectura, es, trabaja, pero disfruta, come bien. O sea, no puede ser solo trabajar. O sea, mientras tú trabajas, disfruta de lo que tú estás haciendo. Miren este poema, estoy ya en la parte final. Este es el poema, el único poema que todo el mundo ha reconocido, que es un poema de 7 o 14 partes, porque es muy claro, pero fíjense que tiene la estructura de una septeta completa. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La idea es que todo es la misma monotonía. O sea, uno le da más importancia a esto o menos a lo otro, pero Salomón dice, todo es un ciclo, viene esto primero, después viene lo otro, y entonces nada es nada. Ese es el resumen de todo este poema. Miren las partes. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y así va repitiendo 7 estrofas y entonces al final concluye diciendo, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es una pregunta que todos debemos hacer. A veces la idea es que estoy acumulando, que estoy buscando, pero Salomón está diciendo, nada tiene tanto valor como para dedicar la vida a eso. Y al final la reflexión que tendremos que hacer es que aparte de todo esto que hay aquí abajo, debajo del sol, necesitamos algo que esté más allá del sol. Finalmente, por hoy, el 7º poema de este discurso existencial es el siguiente. Más o menos aterriza en el tema de Dios, aunque no es la conclusión, pero sí observen que es más o menos una conclusión. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Fíjense bien cómo están construidas esas palabras. Alegrarse, pero también hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Cuántos dicen amén? No se emborrachen ustedes, pero come. O sea, Dios quiere que, no dije beba para que no me malinterpreten por ahí,
Pero lo que está diciendo Salomón es trabaja, pero disfruta. O sea, disfruta mientras estás trabajando, porque el trabajo solo no puede ser el sentido de toda la vida. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Fíjense que este primer discurso termina con el tema del temor de Dios. O sea, todavía no es la parte final, pero Salomón nos está recordando que para dar respuesta a esta pregunta, ¿qué sentido tiene el hombre con todo lo que hace? Bueno, el sentido está en Dios. El temor de Dios, ahí está la razón. Bueno, esto reproduce de una manera impresionante el pensamiento de muchos filósofos existencialistas, pero con una diferencia, y es que termina con el tema de Dios. El segundo discurso, que no lo vamos a ver hoy, sino el próximo jueves, es un discurso social. Ahí vamos a ver un cambio de tema, y en lugar de este pesimismo ante los placeres de la vida, el tema va a ser como las luchas que se dan en los grupos políticos reclamando derechos. O sea, el tema social es el tema del segundo discurso. Le invito entonces a que nos veamos el próximo jueves para el discurso social del Eclesiastés. Sí, Keila. Ovalle. Sí, Dunker, tremenda presentación. Aquí estamos disfrutando la línea por línea. Mira, yo solo quisiera comentar que este libro de Eclesiastés debería ser para todos nosotros en Gosén una tarea. Yo quiero proponer de que leamos el libro de Eclesiastés en los próximos jueves que tú vas a estar presentándolo, de manera de que le saquemos la mayor sustancia. A mí me encanta leer la Biblia repetidamente. Creo que la teología debe ser bibliocéntrica, en otras palabras, que la Biblia interprete la Biblia, sin libros alrededor, ni sugerencias alternas, sino Dios hablando a través de su palabra. Y qué bueno sería que tomemos el libro de Eclesiastés y leamos varias veces cada capítulo. Digo varias veces porque es que el contenido es profundo. El contenido es tremendamente profundo, pero a la vez esperanzador. Y un comentario que sí me gustaría hacer, Dunker, es que este libro, que en un momento de la historia se vio hasta en tela de juicio, como tú decías, de si era inspirado, es un ensayo de un hombre que se atrevió a arriesgarlo todo y a perderlo todo en la búsqueda de esa sabiduría experimental, pero esa sabiduría experimental que se da en el lado negativo. Si usted quiere hacer eso que hizo Salomón, el precio de eso sería perderlo todo, porque ese fue el precio que tuvo que pagar Salomón. Perder su reino, perder su reputación, perder hasta la comunión con Dios, perder su familia, perderlo todo. Y él se embarca en esta aventura y nos saca a nosotros preciosísimas lecciones para que nosotros no tengamos, como dicen por ahí, que inventar ni que probar, sino tomar la experiencia de Salomón escrita en este libro y decir: de esta agua no beberé, viviré en el temor de Dios y haré la voluntad de Dios. Así que esos dos planteamientos, Dunker, tomemos el libro de Eclesiastés como tarea, Gosén, en los próximos jueves, de leer todo el libro completo y que podamos discernir, hermanos, profundamente que Dios nos ha llamado a una santidad real, sin inventos y sin prueba. Ya Salomón pasó por ahí, con eso es suficiente. Lo que yo quiero proponerle, aparte de lo que dice Alberto, es que revisen el Eclesiastés de esta manera y en su Biblia subrayen, o sea, pónganle número
a la septeta, porque de lo contrario no se entiende el libro de Eclesiastés. Pero yo supongo que ustedes han visto que estos 7 poemas son 7 poemas claros. El próximo jueves ustedes van a ver la crítica a los políticos. Y hay una septeta que es casi una palabra profética de la suerte de este mundo y por la que tenemos que esperar una salida que venga de afuera, como dice el libro al final. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves.